Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, mi Dios, te bendecimos, exaltamos tu nombre, mi Dios. Y Señor, pues queremos poner en tus manos, Señor, lo que habremos de compartir, mi Dios, pidiéndote, Señor, que pues sea, Señor, en bendición y provecho a nuestras vidas, Señor. Danos, Señor, la habilidad, la capacidad de poder exponer y compartir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, y declaramos, Señor, que tu bendición es sobre todos y cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias, mi Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Bendito es tu nombre, Padre. Amén y amén. Pues hoy se entiende que los viernes son viernes de doctrina, pero bueno, me voy a dar un permisito para salirme un poquito de la línea temática de la doctrina, que por cierto, el último tema que compartimos fue el tema 17, que se llama la salvación, tema que todavía no he subido. No me ha dado tiempo, mis hermanos, honestamente, hemos estado muy atareados en muchas cosas. Entonces, pues tengo varios temas que no he podido subir. Pero hoy quiero salirme un poco de la línea temática de la doctrina y quiero hablar de este tema que es la habitación de los gigantes. Y bueno, al final todo esto viene derivado. De hecho, el miércoles anterior hablamos de ese tema de los gigantes, pero hoy voy a hablar un poco más específico de su habitación. Y al final todo esto viene derivado porque David, que fue quien levantó el tabernáculo, que implica la alabanza, que implica la adoración, él aprendió de Obed-Edom, Geteo, de Gat, donde en Gat pues estaban Goliat y sus hermanos o sus compañeros que eran gigantes y que al final estos vienen desde los anaseos y los nefli. Y hoy yo quiero compartir pues el tema de la habitación de los gigantes. Con el favor de Dios, pues yo espero poder transmitir esto. Y vamos a entrar en un tema que es muy interesante. Y para esto, pues vamos a entrar en Éxodo, capítulo 15, versículo 4. Éxodo 15, 4 dice: los carros de Faraón y su ejército, los carros de Faraón y a su ejército echó en la mar, y a sus escogidos príncipes fueron hundidos en el mar Bermejo o el mar Rojo. Los abismos los cubrieron como piedra descendieron a las profundidades. Y bueno, este pasaje nos está narrando cuando usted recuerde que Dios manda 10 plagas al pueblo egipcio, las famosas 10 plagas. La última plaga fue la plaga de los primogénitos y fue cuando Faraón concedió que el pueblo saliera de Egipto. El pueblo sale de Egipto, pero pues de momento Faraón se arrepiente y manda a su ejército detrás del pueblo de Israel porque pues no quería que salieran de Egipto. Y bueno, usted recuerda la historia. Se encontraron frente al Mar Rojo o el Mar Bermejo, como dice esta versión, y de una manera sobrenatural, una intervención divina de parte de Dios, el Mar Rojo se abrió. Se abre el Mar Rojo, pasa el pueblo de Israel, y cuando pasó por completo el pueblo de Israel, el ejército y Faraón que venían detrás, pues venían cruzando el Mar Rojo en la parte, ya debido a que se abrió, pero ya cuando estaban
pues en el interior del Mar Rojo, con las paredes de agua del Mar Rojo a izquierda y a derecha, pues estas aguas se desbordaron y al final, pues todo lo que es el ejército de Faraón y el mismísimo Faraón, pues fueron hundidos y ahogados en el Mar Rojo. Pero vamos a notar cosas bien interesantes porque dice aquí, fueron hundidos en el Mar Bermejo o Rojo. Los abismos los cubrieron como a piedras y como piedras descendieron a lo profundo del mar. ¿Por qué es interesante? Porque pues se hunde el ejército con el Mar Rojo, con el faraón, pero dice aquí que descienden como piedra y obviamente pues que al descender como piedra, pues descienden al piso del mar. Uh-huh. Dice aquí Éxodo capítulo 15, versículo 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar y se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Entonces dice que se hundieron como piedras, como plomo, y obviamente de esa manera pues descendieron al fondo del mar o al piso del mar. Pero dice ahí el versículo 12, 15, 12, extendiste tu diestra y los tragó la tierra. Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. ¿Qué quiere decir? Que se hunden, llegan al fondo del mar y llegando al fondo del mar, se abrió el fondo del mar y los tragó la tierra. Entonces dice aquí, extendiste tu diestra y los tragó la tierra. Entonces, pues aquí está claro. ¿Qué es lo que ocurrió? Que pues descendieron hasta el fondo, tocaron el piso del océano y ya estando en el piso del océano, se abrió y fueron introducidos a la mismísima tierra, al fondo de la tierra. ¿Por qué es interesante? Porque esto ocurrió también de manera similar con Jonás. ¿Quién es Jonás? Si usted recuerda la historia de Jonás, Jonás era un hombre que Dios le encomendó que fuera a predicar el arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Pero pues Jonás no quiso, entró en rebeldía, en desobediencia, en su corazón no quería que Nínive recibiera perdón, porque la intención de Dios era perdonar a la ciudad de Nínive, que se arrepintiera, y para eso levantó a Jonás para que fuera y les hablara del arrepentimiento, del perdón de parte de Dios. Jonás no quiso, se embarcó rumbo a Tarsis, en una embarcación, y estando a mitad de la embarcación, pues los marineros del barco se dieron cuenta que porque llegó una tormenta, empezó a zozobrar la barca, se dieron cuenta los marineros del barco que era por causa de Jonás que estaba en el barco y entonces lo echaron al agua a Jonás. Y cuando lo avientan al agua, vino un pez y se come a Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Entonces se lo comió el pez. Uh-huh. Y estando en el pez, ora Jonás a Dios. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor. Y él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo,
en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Y aquí hay algo bien interesante, porque en esta oración, bueno, ustedes recuerden la historia que Dios escucha la oración de Jonás y el pez vomita a Jonás. Entonces él narra esta situación, pero él dice aquí lo que hizo cuando estaba en el vientre del pez. En mi angustia clamé al Señor, él me respondió, y desde el seno del Seol, desde el vientre del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Entonces, ¿por qué es interesante este versículo? Porque aquí está diciendo claramente que el pez come a Jonás, él está dentro del vientre del pez, pero de alguna manera, de alguna forma, ese pez llegó al mismísimo Seol. Vamos a meditar un poquito. Voy a leer otra vez, 2:2 de Jonás. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Entonces, ¿hasta dónde llegó el pez? ¿Hasta dónde llegó el pez? Al Seol, al vientre del Seol. Pero meditemos. Estamos hablando de un pez grande, tal vez algún tipo ballena, no lo sé. Y este pez llega al mismísimo Seol. Bueno, si hablamos de un pez, estamos hablando de que el pez, para que viva, pues necesita agua. El pez, para que viva, necesita agua. ¿Y por qué es interesante? Porque si llegó el pez al Seol, la pregunta es, ¿por dónde entró al Seol? Y segundo, si entró al Seol, estando en el Seol hay una porción de agua. Ya dentro del Seol, estoy hablando de agua dentro del Seol. Agua dentro del fondo de la tierra. Porque es un elemento que necesita el pez para vivir. Y sabemos que ese pez vivió porque cuando Dios escucha la oración de Jonás, pues Jonás es después vomitado por el pez. Entonces entiende que salió del Seol, tal vez por el mismo lugar donde entró, sale, llega a la superficie del mar y vomita a Jonás, y entonces Jonás va y predica a Nínive. Entonces, son dos cosas. ¿Por dónde entró? Llega al fondo del mar y por algún lado, alguna puerta o algo, entró. Alguna abertura, un poco a semejanza de lo que ocurrió cuando el ejército de Faraón cayó como plomo, como piedra, al fondo del mar. Y dice que la tierra los tragó. Entonces quiere decir que se abre la tierra y se introdujeron seguramente al Seol, porque aquí este pez baja al fondo del mar, llega al Seol, desde ahí clama Jonás, Dios le contesta y vuelve a salir. Entonces aquí lo interesante es que si lo meditamos un poquito, entonces quiere decir que en el fondo en el Seol hay una porción de agua, hay un océano de agua. Bueno, vamos a comprobar. Jonás 2:3 dice, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió,
todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Ok, vamos a ver si podemos discernir. Jonás 2:5 dice, sigo leyendo Jonás, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió y las algas se enredaron a mi cabeza. Entonces, dentro de su viaje al Seol, al fondo del mar, pues nos dice, bueno, dice aquí, dice, le rodean las aguas, el gran abismo, el abismo marino, y las algas se enredan en su cabeza. Entonces fue un lugar donde había algas en las profundidades. Bueno, un dato interesante. ¿Por qué? Bueno, usted ha de saber que hay porciones del mar donde hay algas, que estas algas pues están flotando en la superficie, pero crecen de tal manera que se vuelven como si fueran bosques al interior del mar. De hecho, esta fotografía pues es muy explícita. La parte de arriba pues es un día soleado, ahí se alcanza a ver la luz del sol en ese color amarillento, pero hacia abajo descienden estas algas. Y eso es característico de algunas zonas de algunos de los mares de este planeta. Y es interesante porque lo que expresa Jonás dice, me rodean las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió y las algas se enredaron a mi cabeza. Bueno, y hablando de estas algas, le voy a dar un dato interesante. Entre lo que es el continente americano y el continente europeo, enfrente de lo que es la Florida, la península de la Florida, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, hay un mar que se conoce como el Mar de los Sargazos, de las algas. Ahí lo ve usted ahí en verde, Mar de los Sargazos, enfrente de las costas de Florida, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Ahí enfrente está el Mar de los Sargazos o el Mar de las algas. Y es de una extensión enorme, grandísima. Vamos a ver un poquito de información. El Mar de los Sargazos es una región del Océano Atlántico septentrional que se extiende entre los meridianos 70 y 40 y entre los paralelos 25 a 35. O sea que el paralelo medio es el paralelo 30 grados. Alguna vez, hace años atrás, hablé del paralelo 30 grados. Dice, y está entre los paralelos 25 a 35, delimitado por 4 corrientes que forman un giro oceánico, como una especie como de, no torbellino, pero sí ahí en ese lugar se juntan 4 corrientes que dan vuelta, formando ese giro oceánico, como se le dice aquí. Fue uno de los descubrimientos de Cristóbal Colón en su primer viaje a América y es el único mar definido por características físicas y biológicas sin incluir la presencia de costas. El sector con una superficie total, aunque variable, de unos 3.500.000 kilómetros cuadrados. Se caracteriza por la frecuente ausencia de vientos o corrientes marinas y la abundancia de plancton y algas. Estas últimas formando bosques marinos superficiales que pueden extenderse de horizonte a horizonte y que constituyeron junto a las calmas chichas un formidable escollo para la navegación desde la época del descubrimiento de América. Y fíjese que esto es interesante porque pues en la época cuando empezaron a hacer los viajes de Europa a América, empezando por España, que empezó a visitar América, pues para llegar a estas costas tenían que atravesar precisamente por el Mar de los Sargazos. Y pues eso se volvió muy complicado porque esta es una grande extensión. Estamos hablando ahí de 3.500.000 kilómetros cuadrados. Entonces, y en esta superficie, pues hay vientos muy
hay muy pocos vientos, aquí le dice una calma, el viento no circula, hay ausencia de vientos, y en ese tiempo estamos hablando de barcos de vela, impulsados por vela. Entonces imagínense, barcos impulsados por vela, llegan a una zona donde no hay vientos o son vientos muy tranquilos y todavía se topan con el mar de los Sargazos, pues al final esta zona se volvió un cementerio de barcos. Uh-huh. Tan es así que yo le decía aquí que el paralelo medio, porque estamos hablando que esta zona está entre los paralelos 25 a 35, entonces el paralelo medio es el 30 grados, pues el famoso paralelo 30 grados que parte por mitad el mar de los Sargazos, se le conoce como el paralelo de los caballos, históricamente hablando. ¿Por qué? Porque cuando llegaban las naves españolas y pretendían de alguna manera cruzar este mar de los Sargazos, pues quedaban estancadas y estacionadas ahí las naves. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no había viento y todavía la resistencia del mar por el efecto de las algas, pues les impedía con el remo, pues tratar de salir. Entonces empezaban a escasear víveres, quedaban varados ahí durante muchos meses y bueno, pues algunos barcos de plano pues no podían salir de ahí y entonces empezaban a sacrificar animales. Uh-huh. Y entonces se volvió muy característico porque con el paso de los años se le conoció este paralelo 30 como el paralelo de los caballos. Uh-huh. Por el sacrificio que tenían que hacer de los caballos, porque pues ya no había que darles de comer, que alimentarles, empezaban a fenecer y pues ya los tiraban, los aventaban por la borda. Bueno, esto ocurre en el mar de los Sargazos. Interesante, porque en esta zona hay algo bien interesante que es el famoso Triángulo de las Bermudas. Uh-huh. Lo que es el famoso Triángulo de las Bermudas. Uh-huh. Fíjese qué interesante. Bueno, tendríamos que dar un tema del Triángulo de las Bermudas, pero en este mar de los Sargazos, gran parte cubre el Triángulo de las Bermudas. Y usted ya conoce pues la historia de este Triángulo de las Bermudas, porque bueno, según cuentan las historias que pululan por ahí, pues ahí ha habido pérdida de muchas naves. Entendemos las naves anteriores, pues era por el efecto de que no podían avanzar, por la falta de viento y por la resistencia que oponían las algas, pero ya en tiempo futuro, pues hay pérdida de barcos, de motor, de aviones, etcétera, etcétera. Bueno, es interesante. Y también se caracteriza por algo bien especial. En lo que es ahí en Puerto Rico, está la famosa fosa de Puerto Rico. Ajá. Aquí ve usted, aquí donde se está moviendo el cursor es República Dominicana y aquí se ve Puerto Rico. Y esto que ve aquí en la parte de arriba es la famosa fosa de Puerto Rico o la trinchera de Puerto Rico. Vamos a leer aquí. La isla de Puerto Rico se localiza inmediatamente al sur de la zona de fallas geológicas y de la fosa que lleva su nombre, Fosa de Puerto Rico. Usted lo ve aquí. Uh-huh. Esta fosa tiene una longitud de 1,500 kilómetros y alcanza su máxima profundidad de unos 8,600 metros bajo el nivel del mar. Dicha fosa es el punto más profundo de todo el Océano Atlántico. Y ya hablando de fosas, es la segunda más grande en profundidad, porque la fosa más grande es la famosa fosa de las Marianas, uh-huh, que está en el otro lado. Pero bueno, entonces esta sería la segunda fosa. Ahora, para que usted se pueda dar una idea de lo que es esta fosa, y bueno, en un momento se va a dar cuenta por qué me estoy metiendo en estas cosas, déjeme darle un giro al mapa. Le doy un giro. Aquí está República Dominicana, aquí está Puerto Rico y aquí está la fosa. Uh-huh. Aquí lo ve. Entonces, nomás para sensibilizarlo de qué estamos hablando. Aquí usted ve en este mapa tridimensional donde se ven los relieves geológicos, pues aquí está. Aquí se ve Cuba, donde se está moviendo el cursor. Después viene República Dominicana y aquí está Puerto Rico y aquí está al lado, en este color moradito,
más o menos, se ve la fosa de Puerto Rico. Si yo hiciera una ampliación todavía más cercana aquí a la fosa de Puerto Rico, mire lo que se ve. Aquí está Puerto Rico y en automático llegamos a la fosa. Es un abismo por completo. Imagínense. Se han hecho investigaciones de tratar de llegar a las profundidades de los abismos, cosa que es muy complicada porque la presión es tan alta que es muy difícil tratar de mantenerse ahí. Han mandado sondas y hay algunas gente que ha podido llegar. No sé si han llegado hasta lo profundo, porque estamos hablando de 8,600. La fosa de las Islas Marianas, que es la primera, creo que anda del orden de 11,200 metros o 11,2 kilómetros, por ahí anda el asunto. Entonces son abismos. Entonces esto es algo interesante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estoy hablando de este tema? Bueno, si usted recuerda, a lo mejor dirá que me salí de tema, estábamos hablando de Jonás. Empezamos hablando del ejército de Faraón que sucumbió hasta el fondo del Mar Rojo, se abre la tierra y se introdujeron porque dice que la tierra los tragó. Estamos hablando de Jonás que clamó desde el vientre del Seol, que por algún lado entró al Seol, ahorita vamos a explicar, y que en ese Seol, pues el pez pudo sobrevivir, porque en ese Seol hay una parte con agua, un mar interno. Y bueno, dice Jonás que las algas lo rodearon, y esto me recuerda el famoso mar de los Sargazos, donde está el Triángulo de las Bermudas, y que está en la fosa de Puerto Rico, por aquí en la base, pues está la famosa trinchera o la fosa de Puerto Rico, que es lo que ve aquí. Bueno, sigo leyendo. Jonás. Vamos a ver qué sigue diciendo Jonás. Jonás, capítulo 2, versículo 6 dice, fíjese cómo dice, ponga atención. Descendí hasta las raíces de los montes o hasta la base de los montes. Vea lo que dice Jonás. Descendí hasta las raíces de los montes, hasta la base de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, mi Dios. A ver, ¿qué quiso decir Jonás? Lo que usted está viendo ahí es una foto, un relieve geológico que toma en cuenta el fondo marino, y tomé esta porque pues hace unos meses atrás fue muy famoso la explosión en la isla de La Palma de un volcán. Usted recuerde lo que ocurrió hace unos meses atrás. Y esto, bueno, es una región. Aquí está la isla de La Palma y aquí están las distintas islitas que están por ahí. Bueno, ¿por qué tomo esta imagen que usted está viendo aquí? Porque usted ve en color más oscurito, grisáceo, ese es lo que sale del mar. Eso es lo que sale del mar. Y en color más clarito, la línea de donde empieza el color más clarito es lo que está al interior del mar. Entonces, el color más oscurito es lo que sobresale de la superficie del mar. Y hacia abajo, el color más clarito es lo que está dentro del fondo del mar. Bueno, ¿por qué es interesante? De hecho, voy a hacer un acercamiento aquí para que lo puedan notar. Aquí está en grande la isla de La Palma. Entonces, de esta línea hacia arriba es la isla, que al final, pues no es más que una montaña volcánica, porque de hacia abajo, pues sigue la montaña, pero parte de esa montaña, la mayor parte está en el fondo del mar, ya dentro del agua, dentro del mar. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque dice Jonás, descendí hasta las raíces de los montes, hasta la base de los montes. Y la tierra
con sus cerrojos me ponía cerco. Entonces, cerrojos, y yo pregunto, ¿y qué son los cerrojos? Pues son cerraduras. Entonces, quiere decir que baja hasta la base de los montes y por ahí se abrió una puerta. Por ahí se abre una puerta y se introduce. Se abre esa puerta, se introduce porque dice que le pone cerco. Y entonces se introdujo a la base de los montes. Y la tierra echa sus cerrojos sobre de él. Y entonces, por eso es que dice la escritura que él mismo dice, clamé desde el vientre del Seol. Entonces, se abre la tierra en lo profundo del mar, una especie de puerta, se cierra y él quedó dentro de el fondo del mar, así a semejanza de lo que dice la escritura con respecto del ejército de Faraón, que la tierra los tragó. Se abre la tierra y se cierra. Aquí se abrió y llegó al Seol, donde en ese Seol hay un mar interno. Dice aquí, descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Y lo volvieron a sacar. Entonces esto quiere decir que adentro, debajo de la corteza terrestre, hay un mar, una especie de mar. Ok, vamos a seguir. Algo a semejanza ocurrió con Coré, la famosa rebelión de Coré. Ustedes recuerden que Coré se rebeló a Aarón y a Moisés en el desierto en el periodo de los 40 años, cuando Israel caminó en el desierto 40 años, porque no querían que ni Moisés ni Aarón, su hermano, los dirigieran, y les dijeron, pues, ¿quién les dijo que ustedes nos tenían que dirigir? Bueno, al final eso provocó la molestia de Dios por esta rebelión y esta desobediencia, y en castigo a Coré y a otros 3 personajes, o 2, si mal no me recuerdo, dice que la tierra se abre y bajaron al Seol. Números 16:32. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y yo pregunto, si descendieron vivos al Seol, pues entonces quedaron vivos dentro del Seol. Bueno, después tendríamos que platicar, porque hay unos salmos, salmo de los hijos de Coré. Hay varios salmos en la Biblia que dice salmo de los hijos de Coré. Y yo me pregunto, ¿y cómo le hicieron los hijos de Coré para escribir los salmos? Si se entiende que aquí bajó Coré junto con todos sus hijos al Seol. Bueno, ya después platicaremos de eso. Porque entonces quiere decir que los metieron y en algún momento los sacaron. Pero bueno, no es el tema, no me quiero ir por ahí. Entonces ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Ok, entonces estamos viendo cómo hay aperturas, puertas que conducen al Seol. Y estamos viendo, por lo que nos narra Jonás, porque bajó junto con un pez, que dentro del mismo Seol, pues hay agua todavía, hay un mar interno. Ok. Bueno, ¿esto por qué lo platico? ¿A dónde yo quiero llegar? Vamos a ver noticias. Noticias. Geólogos descubren inmensas fuentes de agua
descritos en la Biblia. Dice aquí, los científicos han luchado por años tratando de entender el origen de los océanos, tratando de entender el origen de los océanos de la Tierra y del agua en el planeta. Y hasta hace poco la teoría científica que prevalecía era la de que los cometas helados que golpearon la Tierra mientras estaban en formación, pues golpeaban estos cometas y son los que aportaron el agua a la Tierra. Pues resulta ser que han hecho investigaciones y han hecho descubrimientos de un fondo o un mar interno debajo de la corteza terrestre. Entre una zona, aquí dice, una zona de transición más o menos de 1410 a 660 kilómetros de profundidad. Aquí está la superficie, aquí donde se mueve el cursor es el mar que está sobre la corteza, pero te bajas y hay una especie de mar hacia al interior, encapsulado en las piedras que están al interior. Entonces, ¿esto por qué es interesante? Y esto es, pues bueno, es una noticia que ya tiene años, esto no creo que es reciente, tendrá unos buenos años, donde encontraron esta especie de mar. Dice, Brandon Schmadt, sismólogo de la Universidad de Nuevo México, se dispuso a probar la teoría utilizando el Earthscope Use Ray, perdónenme mi pronunciación, una red de sismógrafos portátiles en todo Estados Unidos, y encontró que las ondas se desaceleraron al llegar a la capa de la ringwoodita, indicando que estaba pasando a través de agua, confirmando que la zona de transición es un enorme depósito de agua. La ringwoodita es por lo que estuve leyendo, es un material que solo encuentran en algunos meteoritos. El agua de la superficie que tenemos vino de la desgasificación de la roca fundida y viene de los ingredientes originales de la roca de la Tierra, dijo este doctor. Esta teoría prueba que la verdadera fuente de agua de la Tierra es del subsuelo profundo, sorprendentemente similar al relato bíblico de Génesis 1, capítulo 6, Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8. Y vamos a leer Génesis 1, 6 al 8, a ver qué nos dice. Génesis 1, 6 dice, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Se separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces aquí hay una separación de aguas. Unas quedaron arriba y otras quedaron por debajo. Fíjese qué interesante. Y eso lo dice la Biblia, ¿eh? Esta es otra noticia similar. Descubren un enorme océano bajo la superficie de la Tierra. Según un estudio publicado en la revista científica Natura, un equipo de científicos de Rusia, Francia y Alemania han descubierto la existencia de un océano entre 410 y 660 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. El acuífero está situado bajo la corteza terrestre y se formó en la antigüedad bajo temperaturas por encima de los 1500 grados Celsius y altas presiones. El océano del periodo arcaico tiene 2,7 mil millones de años y su volumen es mayor que el de todos los océanos del planeta combinados. Habla del orden de 3 veces el mar de la superficie. Al analizar las muestras de flujo de lava solidificada, los científicos encontraron agua en las estructuras cristalinas de los minerales. Las muestras encontradas en Canadá permanecieron prácticamente sin cambios desde la antigüedad y permitieron a los científicos estimar el tamaño de las reservas subterráneas de agua. Y hay un montón de noticias o artículos de este estilo de aguas subterráneas al interior. Hay otros que me encontré que hasta, bueno, algunas teorías que hasta en el mismísimo núcleo de la Tierra hay agua.
atrapada en cristales. Bueno, ¿por qué menciono todo esto? ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de los famosos gigantes. ¿Te acuerdas? Bueno, es necesario que pues me hayan seguido en lo que he estado compartiendo con ustedes, porque si no, pues ahorita el que vea por primera vez esto va a decir, pues, ¿de qué está hablando? Hemos estado hablando de los gigantes, hablamos este miércoles anterior, y los gigantes se mencionan en la Biblia. David peleó contra gigantes. Obed Edom, el que le enseñó alabanza y adoración, era de Gat. Goliat era de Gat, eran geteos. Bueno, ¿te acuerdas todo lo que hemos platicado? Pero resulta ser que estos gigantes se les dice que son refaitas. La palabra refaíta, te lo he dicho, tiene que ver, significa también espectro, fantasma, espíritu de muerto. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que morían estos gigantes, muchos de ellos quedaban en una condición de espectro o fantasma. Bueno, algún juicio tal vez de parte de Dios, algún castigo. Job capítulo 26, versículos 5 al 6 dice: los espectros gigantescos se retuercen en angustia debajo de las aguas y los habitantes de ellas. Desnudo está el infierno delante de él y no tienen cubierta el abismo de perdición. Pero reflexionemos un poquito en lo que está aquí. Los espectros gigantescos, dígase refaitas, que simboliza gigante, pero que también simboliza espectro fantasmal. Por eso aquí traducen en esta versión, que es la versión moderna, los espectros gigantescos se retuercen en angustia, dice, debajo de las aguas. Me llama mucho la atención la forma como está, debajo de las aguas. No me dice, se retuercen en las aguas. No me dice en las aguas, me dice debajo de las aguas. O sea, todavía por debajo de las aguas superficiales, estas que estás viendo aquí. Entonces a lo mejor andan por acá, en esta zona, según los últimos descubrimientos de años a la fecha, de una zona, de un océano al interior de la Tierra, encapsulado en cristales. Entonces, pues no será que esa es la zona donde aquí habitan estos espectros gigantescos, estos animales, y que también es una porción del Seol donde bajó Jonás, donde fueron metidos Faraón y su ejército, donde también bajó Coré y su gente, que bajaron al Seol. Fíjate qué interesante. Bueno, ¿por qué te hablo de todo esto? Porque estamos hablando de gigantes. Estamos hablando de gigantes, y es bien interesante porque entonces parece ser pues que ya encontramos, científicamente hablando, por los últimos descubrimientos de los geólogos, el lugar de habitación de estos gigantes. Es en el océano profundo debajo de la corteza terrestre.
y que hacia ese interior está el Seol. Fíjate. Bueno, hablando de gigantes, fíjate que como que les causó mucho interés, porque este tema lo empecé a tocar ya un poco con más detalle el miércoles anterior, generó mucho interés para aquellos que estuvieron el miércoles anterior y muchos me empezaron a aportar de parte de ustedes información, videitos. De por sí, pues yo ya estaba investigando yo algunas cosas. Yo soy muy curioso. Pero me mandaron información, me mandó el pastor Vicente información, me mandó mi hermano Nemías de Estados Unidos información, yo ya estaba buscando otra información y como que generó mucha inquietud de parte de todos los que escucharon y me enviaron videitos. Y dije, qué interesante está todo esto. Y bueno, hay unos montes, los montes de Busegi en Rumanía. Que por cierto, este videíto, esta información me la mandó mi hermano Nemías. No sé si anda por aquí mi hermano Nemías. No lo veo. Creo que no anda por aquí. No, no anda por aquí. Pero el video que él me envió, yo ya lo había visto años atrás. Claro que en ese tiempo, pues lo vi, pero en realidad no le tomé atención. Honestamente no me interesó. Porque igual, pues, tal vez yo estaba metido en otra cosa. Pero bueno, me enviaste información de los montes de Busegi en Rumanía. Lo que usted está viendo ahí es una cordillera ahí en Rumanía de montes. Uh-huh. Hay varias cordilleras ahí en Rumanía. Están los Cárpatos, está Transilvania. Bueno, Rumanía es muy especial por ese tipo de cosas. Ahí vienen las leyendas de Drácula. Si es que son leyenda. Si es que son leyenda. Ajá. Y aquí se ve, aquí le hago una aproximación de los montes de Busei en Rumanía. Y esta foto es impresionante. Es ahí en Rumanía. Y ahí se ve, pues, la parte nevada, como cuando cae la nieve, cómo quedan estos montes llenos de nieve. Pero vea cómo pareciera de película de terror. O sea, es muy impresionante esta foto. Entonces, estoy hablando de estos montes de Busegi en Rumanía. ¿Por qué me meto en estos montes y qué tiene que ver con lo que estoy compartiendo con ustedes? Bueno, dicen ahí, esta foto que usted está viendo, que esta en realidad es una esfinge. Lo que usted está viendo aquí, dicen ahí que es una especie de esfinge, nomás que ya con el paso del tiempo, pues esta esfinge ya quedó, ya debido al intemperismo, a los vientos, pues se ha ido desgastando y esto es lo que ha quedado. Esta especie de esfinge que aquí está de perfil, ¿no? Que está aquí en los montes de Busegi, en Rumanía. Pero bueno, ¿por qué me meto en esto? Porque según esto, han hecho investigaciones. Yo les recomendaría para aquellos que están interesados, vean el video Los Montes de Busegi, porque hay una investigadora, creo que es español, no, creo que parece ser que es alemana, nomás que habla en español y da su conferencia en español, donde ella habla de todo esto. Según dicen, eso es lo que dicen, yo nomás le voy a pasar aquí el tip, de que debajo de los montes de Busegi encontraron una especie de instalaciones o un domo. Aquí ven este diagramita. Uh-huh. Y al interior de este domo
encontraron una especie de instalaciones tecnológicas, como si fuera una especie de laboratorio, pero todos los instrumentos, las mesas, los paneles, estamos hablando de que es para gigantes, para gigantes. O sea, de lo que son las medidas que están ahí, las mesas, los paneles, los instrumentos, todo lo que está ahí, pues es para que lo manejen gigantes, porque ahora sí que los humanos no pueden, no, les queda muy desproporcionado. Bueno, tendrían que ver el video. Como puede ser mentira, puede ser cosas así sacadas de contexto. Pero bueno, yo nomás les dejo el dato. Pueden buscar el video, ponga Montes de Busegui en Rumanía, y aquí está esta investigadora que está dando una conferencia, ¿no? Entonces, se entiende, bueno, ahí narra toda la historia, tendría que escuchar el video. Y en la parte de arriba están estas estructuras que les llaman Babele. Aquí, y aquí está la famosa, ¿cómo se llama? La Esfinge. Uh-huh. Si vamos a estas piedras Babele, aquí las ve, son raras. Ahí usted ve la formación geológica. Son raras. Pues, bueno, a lo mejor no tan raro. Aquí en México también tenemos la zona de piedras encimadas. Una zona aquí en Puebla, la famosa zona de piedras encimadas. Algún día tendríamos que hablar de ahí de piedras encimadas. Pero bueno, aquí usted ve que tienen el nombre de Babele, viene por el nombre porque son como si fueran a semejanza de hongos. Uh-huh. Como si fueran hongos, por eso es el nombre de Babele en rumano. Uh-huh. Fíjese qué interesante. Es más, hasta tiene el colorido, el rojo en la parte de arriba. Entonces, como si fueran una especie de hongos. Y estas son las que se ven aquí. Aquí está, aquí donde se corre el cursor. Y un poco más hacia la derecha está la famosa esfinge que ya está muy desgastada, muy intemperizada. Y en la parte inferior de estos montes, pues está estas instalaciones, este domo o cúpula, donde se entiende que esto es para gigantes. Y según dice, lo que dice ese video, que hay unas especies de túneles, hay 3 túneles que salen hacia distintos lugares. Uh-huh. Bueno, eso, pues, puede ser cierto, puede no ser cierto. Vamos a tomarlo simplemente como noticia, como algo curioso. Pero ya hablando un poquito más seriamente, ¿qué pasa más en Rumanía? Hay algo bien interesante. Dice aquí, el misterio de las piedras vivas de Rumanía que crecen, se reproducen y respiran. Y caminan, se mueven aparte. Dice aquí, en Rumanía existen las trobants, formaciones rocosas vivas. Fíjense cómo lo ponen. Vivas y únicas, gracias a su capacidad de multiplicarse. Tienen secretos que las convierte en un tesoro. Y estas son declaradas Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. O sea, esto no es inventos, son Patrimonio de la Humanidad. Así está declarado esto. En un pequeño pueblo de Rumanía llamado Costesti, existen unas enigmáticas piedras llamadas trobans, piedras que crecen, que son formaciones rocosas vivas y únicas gracias a su capacidad de multiplicarse, aunque a simple vista pueden parecer piedras normales. Los minerólogos descubrieron los secretos que las convierten en un tesoro sin igual. Pues, ¿qué tipo de piedras son? Están formadas por un núcleo de piedra dura y el resto está compuesto de arena, dispuesta a modo de caparazón. Los científicos determinaron que tienen una antigüedad de 6 millones de años
y en su principio habrían sido unos pequeños guijarros, hasta alcanzar en la actualidad los 10 metros. O sea que en un periodo de 6 años, de ser unos guijarritos, pues ya alcanzaron ya medidas de hasta 10 metros. Dice, pero no crecen rápido. Pueden tardar 1000 años en aumentar entre 4 y 5 centímetros. Bueno, esto ocurre en Rumanía. Mire, este es un ejemplo. Es de una piedra, van saliendo otras piedras y van creciendo conforme pasa el tiempo. Claro, es un periodo muy largo. Aquí ve ejemplos de estas piedras y ahora sí que van teniendo brotes estas piedras. De las piedras salen otras piedras. O sea, se van reproduciendo, se van multiplicando. Y cuando llueve, pues es por eso dicen que como que da la tendencia, como que tienden a crecer. Mire, aquí están estas piedras, fabulosas, preciosas. Esto es interesante. Dice aquí, el secreto para el crecimiento de estas piedras se esconde en el agua. En el agua. Concretamente, en aquella que es rica en carbonato de calcio, esencial para hacer que la rosca crezca en presencia de agua de lluvia. Pero los científicos no pueden explicar cómo crean materia nueva. O sea, cómo salen esos nódulos, esos brotes de una piedra que ya está crecida, se empiezan a salir esos brotes. Eso es lo que no se pueden explicar. Sí pueden explicar geológicamente, pues de que vayan creciendo porque son estructuras calcáreas. Dice, cuando los científicos cortaron las piedras a la mitad, pudieron comprobar que están formadas por arena cementada y sales minerales, pero además observaron extraños anillos semejantes a los que se ven al cortar un árbol. Porque cuando se corta un tronco de árbol, lo que usted ve en la parte cortada, en la superficie, son los famosos anillos, que esos anillos van determinando, de acuerdo al número de anillos, la edad del árbol. Entonces dice aquí, observaron que extraños anillos semejantes a lo que se ven al cortar un árbol, lo que permite averiguar su edad. Por esta razón, muchos investigadores y expertos creen que se trata de una forma de vida inorgánica. Bueno, en el mundo natural, las formas de vida son orgánicas, pero aquí se atreven a decir que es un tipo de forma de vida inorgánica. Fíjate qué interesante. Dice acá, los trovants presentan extrañas formas a medida que crecen. Pueden ser cilíndricos, nodulares o esféricos, pero siempre tienen una superficie lisa y sin bordes. Pero lo más enigmático de estas piedras, además de aumentar su tamaño, es que son capaces de desplazarse a través del terreno. Para dar una explicación a este increíble movimiento, han sugerido algunas teorías como la existencia de un extraño magnetismo, o que en esta región hay desconocidos vórtices de energía, o que son asentamientos del terreno y que debido a los asentamientos del terreno, pues la tendencia es que la piedra se desplace. Fíjate qué interesante. Bueno, ¿por qué me meto en estas piedras vivas? Porque esto ocurre en Rumania. En Rumanía. Se ve que es una región especial. Y bueno, lo interesante que en Rumanía, pues es donde supuestamente dicen que encontraron una especie de instalaciones que en su tiempo, un tiempo muy antiquísimo, estaba estas instalaciones al manejo de unos gigantes. ¿Cierto o no cierto? ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto son estas estructuras babeles, es este tipo de esfinge muy deteriorada, dicen que es una esfinge, igual y no es nada. Y sí me llama mucho la atención estas piedras trovants, que crecen, se reproducen, respiran
y se mueven. Habría que darse una vuelta a Rumanía para ver qué se puede encontrar más de esto. Y dice que estas crecen por el efecto del agua. Bueno, esto a mí me llamó la atención porque si estamos hablando de varios millones de años, hay evidencias científicas en algunos lugares que algunas regiones de nuestro planeta en su tiempo estuvieron cubiertas por agua. Bueno, es más, han encontrado en algunas cumbres de montañas, por ejemplo, restos de animales marinos, por ejemplo, caracoles, algún tipo de vida submarina en las cumbres de algunas montañas. Y eso da la idea de que en su momento, pues estas cumbres estuvieron cubiertas por agua, en su momento, ¿no? Entonces, si estas piedras crecieron por el efecto del agua, yo me pregunto, ¿habrá algunas piedras que en el fondo marino tengan esta misma tendencia a crecer? No lo sé, no lo sé. Pero sí es muy interesante que se atreven a decir en cuanto a estas piedras trovans, es un tipo de vida inorgánica. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque cuando yo te hablo de los gigantes, te hablé de Goliat, te hablé de los refaítas, te hablé de un rey que está en la Biblia que es Og, rey de Basán. Es interesante porque dice el Salmo 68, versículo 15. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte de muchos picos es el monte de Basán. ¿Por qué miráis con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya? Ciertamente el Señor habitará para siempre. Monte de muchos picos. Bueno, también me llama la atención que si me voy al monte de Busegui, pues es un monte de muchos picos. Claro que al monte que hablan de la región de Basán es el Monte Hermón. Pero bueno, aquí nomás simplemente me da la imagen porque es un monte de muchos picos, como usted ve ahí en la foto. Entonces dice acá, que por cierto, también el videíto que me mandó Pastor Vicente, aquí está el Pastor Vicente, habla también de los gigantes de Rumanía. Hay muchos, hay mucha información de esto. Pero hablando de Basán, hay un monte que es el Monte Hermón, que también tiene varios picos. Y este monte dice que ve con envidia al monte que Dios deseó para morada suya, que es el monte de Sión. El Monte Hermón está al norte de Israel y el monte de Sión está al sur de Israel. Pero obviamente esto hay que entenderlo porque un monte no puede tener envidia de otro monte, a menos de que hablemos de los habitantes que están en ese monte. Bueno, hablando de este monte de Basán, y Basán es la región donde en su tiempo estaban refaítas, gigantes, aquí es algo bien interesante porque dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. Y hay un gigante descendiente de los refaítas llamado Goliat, al cual se enfrentó David y al cual David derrotó pegándole en la frente, en la cabeza. Bueno, ¿por qué me llama la atención? Porque dice aquí, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. Y lo que me sorprende, dice aquí, dijo el Señor, de Basán los haré volver de las profundidades del mar. Y dijo el Señor, de Basán los haré volver de las profundidades del mar. Y note por favor algo interesante, ya no me dio tiempo de ponerle la región de Basán, pero la región de Basán es una región que actualmente se conoce como los Altos del Golán en Israel.
que bueno, por cierto, Israel expropió esa tierra, los altos del Golán. Perdón, pero es una región interna. Ahí no hay mar. Ahí no hay mar. En la región de Basán, le digo, ya no me dio tiempo, ya no le pude poner una foto, pero ahí en la región de Basán no hay mar. Es una región al interior de la tierra. Pero entonces, ¿por qué dice aquí? Dijo el Señor, de Basán los haré volver de las profundidades del mar. Pues es obvio, ya con lo que yo platiqué ahorita con usted, que estamos hablando de un mar interno. Hay mares, hay depósitos de agua subterráneos, hay mares internos. Entonces quiere decir que hay un mar interno. Y de ahí va a sacar a quiénes. Pues quienes estaban en la región de Basán. Pues había Og, rey de Basán, refaíta. ¿Y quiénes son los refaítas? Si tú te acuerdas, los refaítas son espectros gigantescos que están en lo profundo del mar. Los espectros gigantescos se retuercen en angustia debajo de las aguas, o en un mar profundo, un mar interno. Desnudo está el infierno delante de él y no tiene cubierta el abismo de perdición. Entonces, qué interesante, porque Dios dice, pues los voy a traer de Basán, y en la región de Basán están los refaítas. ¿Y quiénes son los refaítas? Son espectros de fantasmas, son espectros inmundos, gigantes. La palabra refaíta significa gigante y también significa espectro o fantasma. ¿Y para qué los va a hacer volver? Para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. ¿Qué? Para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. A ver, meditemos. Hablando espiritualmente, hablando de espectros, de fantasmas, de espíritus inmundos, de demonios, etcétera, etcétera, hay una alabanza que es la alabanza espiritual, alabanza de guerra. Por eso Obed-Edom era un lagarero. Son los que pisan las uvas, el lagar. Lo que estás viendo ahí es una foto donde se están pisando las uvas. Pero él era Obed-Edom Geteo de Gat, y en esa región Gat había gigantes. Entonces, esos gigantes eran algunos descendientes de los refaítas, y cuando morían los gigantes corporalmente, quedaban en condición de espectro. Entonces, una forma de enfrentar a los espíritus inmundos es con alabanza, es con la adoración, es con adoración, con alabanza. Por eso es que ahora sí que toda la familia de Obed-Edom, pues hasta los niños, porque de la boca de los niños y de los que maman, estableciste la alabanza. Y ese salmo es el Salmo 8, y es un salmo con respecto de Gitit de los lagareros. Entonces ponían a todos los niños, aún hasta los de pecho, a alabar y a bendecir, porque era una especie de guerra espiritual en contra de las potestades. Y ese conocimiento lo transmitió Obed-Edom ¿a quién? A David. Y por eso danzaban, cantaban, brincaban, porque es una forma de enfrentarlos espiritualmente. Pero fíjate lo que dice el Salmo 68 hablando de Basán, región donde se quedaron los refaítas. ¿Qué tal que hay refaítas vivos corporalmente? Porque yo pregunto, a un espíritu inmundo, ¿yo cómo le aplasto la cabeza y salga sangre? Ya no se puede. Un espíritu inmundo pues, no se puede, a menos que sea espiritualmente, a través de adoración y alabanza, la danza.
porque los espíritus no tienen sangre. Pero entonces, ¿qué está diciendo este versículo? Que hay refaítas, pon atención, que hay refaítas de la región de Basán que están vivos todavía, encerrados, y van a salir. Dijo el Señor, de Basán los haré volver de las profundidades del mar, de un mar interno, un mar interior, no el mar superficial, sino un mar interno. ¿Para qué? Porque se va a dar una batalla. Esto ya va a suceder en la gran tribulación. Por eso la gran tribulación se va a poner intensa y van a empezar a salir gigantes corporalmente hablando, porque dice así, para que tu pie los aplaste en sangre. Y ahí sí vas a poder pisotear la cabeza de esos enemigos. Se las vas a aplastar. Para que tu pie los aplaste en sangre. ¿Cómo? Pues con la cabeza. Ahorita es espiritual. A través de adoración y alabanza. Los lagareros. Pisamos las uvas, cantamos, danzamos y echamos fuera a los enemigos. Limpiamos el territorio espiritualmente hablando. Pero ya entrando en los terrenos de la gran tribulación, las cosas van a cambiar radicalmente, porque entonces ahora sí van a salir en su momento algunos de estos gigantes que están encerrados en las profundidades del mar, corporalmente, para que sean aplastados. Porque Dios hiere en la cabeza a estos gigantes. De la misma manera que David derrotó a Goliat golpeándolo en la cabeza. De Basán los haré volver, región donde hay refaítas, gigantes, espectros. Entonces, son dos tipos de guerras, una guerra espiritual y una guerra corporal. La guerra espiritual, enfrentamos a los espectros con adoración y alabanza. La guerra corporal, pues va a ser en la gran tribulación, y ahí sí van a ser enfrentamientos físicos. Nada raro, porque la Biblia menciona enfrentamientos físicos de David contra gigantes. Enfrentó a Goliat, enfrentó a Isbi-Benob, su ejército también enfrentó, sus siervos enfrentaron a otros gigantes, y ahí sí fue una lucha cuerpo a cuerpo contra esos gigantes, y ellos tenían esa capacidad de enfrentar a esos gigantes. Cuando entremos en los terrenos de la gran tribulación, Dios nos va a bendecir con la doble porción. Ya te he platicado muchas veces de la doble porción, y vamos a tener esa capacidad, o los que entren a la gran tribulación, van a tener esa capacidad de enfrentar corporalmente a esos gigantes. Y ahí sí se les va a aplastar la cabeza. Esto está tremendo. ¿Y estos dónde están? Encerrados al interior de la tierra. Y en el interior de la tierra, pues hay un mar profundo. Investigaciones geológicas que se han hecho y que se han descubierto. Amén y amén.